de la Guerra de la Independencia a la dictadura de Primo de Rivera. En 1808 comenzó la Guerra de la Independencia. En 1812, durante su desarrollo, se proclamó la Constitución de Cádiz. Tras el final de la guerra, en 1814, Fernando VII estableció una monarquía absoluta. Después, durante el reinado de Isabel II, se impuso la monarquía constitucional. En los últimos años del siglo XIX se intentaron diversas formas de gobierno, que fracasaron. En 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado e instaló una dictadura, que se prolongó hasta 1930. Fernando VII pretendía ser un rey absolutista, por eso suprimió la Constitución de Cádiz y persiguió a los liberales. Algunos de estos salieron de España para evitar ir a la cárcel. Otros trataron de tomar el poder mediante pronunciamientos militares, con los que querían derribar al gobierno. Aprovechando el desorden político que había en España, las colonias americanas iniciaron su proceso de la independencia. En 1816 se independizó la primera colonia, Argentina, y para 1824 se habían independizado todas, excepto Cuba. Isabel II, la sucesora de Fernando VII, llegó al trono en 1833. Durante su reinado se consolidó la monarquía constitucional, es decir, el poder de la reina estaba limitado por una constitución. Sin embargo, había distintas opiniones sobre cuánto debía limitarse el poder real. Los moderados que querían reducir la importancia de la Constitución y dar más poder a la reina. Los progresistas, en cambio, querían dar más importancia a la Constitución y disminuir el poder de la reina. Además, continuaron los pronunciamientos militares y se produjeron frecuentes cambios de gobierno. En 1868, la población, cansada de tanta inestabilidad, provocó una revolución y se expulsó de España a Isabel II.
En 1902 accedió al trono Alfonso XIII. La población española seguía descontenta con el gobierno. La pérdida en 1898 de Cuba y Filipinas, las últimas colonias españolas, y la derrota militares de la guerra con Marruecos había provocado un fuerte malestar social. En 1923, el general Primo de Rivera aprovechó este descontento y dio un golpe de Estado. Inmediatamente después instauró una dictadura, es decir, asumió todos los poderes del Estado, suprimió la Constitución y prohibió los partidos políticos. En esta situación, el rey perdió casi toda su importancia. La dictadura terminó en 1930, cuando el general Primo de Rivera dimitió. En 1931, tras la dimisión de Primo de Rivera, se celebraron elecciones municipales. En ellas triunfaron los partidos de instaurar una república. Por eso, el rey Alfonso XIII abandonó España y se proclamó la Segunda República. El gobierno republicano emprendió numerosas reformas. Primero, elaboró una constitución en la que por primera vez se recogía el derecho al voto de las mujeres. También repartió tierras entre los campesinos, construyó escuelas públicas, aumentó los salarios de los obreros, reformó el ejército y concedió los primeros estatutos de autonomía.
En un ambiente de crispación, el 18 de julio de 1936 el general Francisco Franco dio un golpe de Estado para terminar con el gobierno de la República. Este hecho dio comienzo a la guerra civil que se prolongó hasta 1939. La población española se dividió en dos bandos. El bando republicano apoyó el gobierno de la República, mientras que el bando sublevado, también llamado bando nacional, apoyó al levantamiento de Franco. Después de más de 2 años de guerra, el ejército del bando nacional había ocupado gran parte del territorio de España. En 1939 las tropas del general Franco ocuparon Barcelona, Madrid, Valencia, Cartagena y Alicante. La guerra había terminado. En 1939, Francisco Franco comenzó su dictadura. Se convirtió en el jefe de gobierno, del Estado y del Ejército. Suprimió la Constitución y promulgó en su lugar unas leyes en las que se reconocían algunos derechos y se limitaban otros. Además, los partidos políticos y los sindicatos fueron sustituidos por un único partido y un único sindicato, controlados por el gobierno. Se aprobó la Constitución de 1978. En 1982, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones y comenzó la época de la democracia. Le siguieron los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004 y la vuelta del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de 2004.